Hola, bienvenidos, estimadas y estimados estudiantes. Le damos la bienvenida hoy día también, por supuesto, a nuestra invitada, la poeta valdiviana Antonia Torres Agüero. Antonia es periodista de la Universidad Austral de Valdivia, es magíster en literatura hispanoamericana contemporánea y es doctora en filología románica, donde estudió en Alemania. Ella ejerció como docente universitaria y ha realizado investigación académica. Ha publicado los libros de poesía Las estaciones aéreas, Orillas de tránsito, Inventario de equipaje, Umzug, Las secretas costumbres y Los detalles del mundo, entre muchos otros. También es autora de la novela Las vocales del verano. Recientemente publicó el libro La voz de lejos, crónica, reseñas y recados, que recopila textos publicados en medios digitales y revistas culturales. Según el medio El Mostrador, La voz de lejos no solo contribuye a la tradición crítica contemporánea de la literatura chilena, sino que también rescata y documenta un conjunto de reflexiones que permanecían dispersas y hasta ahora inéditas en formato impreso. Este año, Antonia Torres fue elegida como poeta residente de la Cátedra Gonzalo Rojas de la Universidad de Concepción, por lo que es un gran honor contar con su presencia hoy en nuestra carrera. Junto a Rosa Betty Muñoz, la primera poeta residente de la cátedra, Antonia pertenece al colectivo Los Abandónicos, agrupación que reúne a poetas de distintas regiones del país con una mirada descentralizadora muy particular que esperamos que, por supuesto, ella nos cuente más durante esta conversación. En el marco de la cátedra Gonzalo Rojas, desde octubre pasado y hasta enero de 2026, Antonia se encuentra realizando un taller semanal de poesía para diversos miembros de nuestra comunidad universitaria. Entre ellos, quien les habla, la profesora Consuelo Emhart y los estudiantes de tercer año Nicolás Fuentes y Antonia Córdoba. Junto con impartir talleres, la poeta está realizando lecturas públicas y actividades en los 3 campus de nuestra universidad. Además, está trabajando en un nuevo poemario, un libro que será publicado por la editorial de la Universidad de Concepción. Le agradecemos enormemente a Antonia su presencia hoy día y, por supuesto, también a la cátedra Gonzalo Rojas. En esta ocasión estaremos hablando de procesos creativos y, por supuesto, del trabajo del artista. Para terminar, quiero decirles que en lo personal, participar en su taller ha significado enriquecer mi propia experiencia personal como periodista, pues la poeta entrega otra mirada sobre el proceso de escritura, sobre el lenguaje y sus posibilidades, y nos ayuda a pensar de otra forma, lo que contribuye enormemente a la formación y ejercicio profesional. Antonia, bienvenida. Agradezco también al profesor Juan Manuel Zurita, quien nos acompaña hoy para dirigir esta conversación. Muchas gracias. Muchas gracias, María Paz, y bueno, muchas gracias, Antonia, por estar aquí, por venir a compartir con los estudiantes de periodismo y estudiantes que recién estamos en una clase que es comprensión de textos y noticias, una clase donde debatimos cuentos, y que, bueno, y hay alumnos también de tercer año y de otros cursos, y vamos a hablar un poco de literatura, de relación de periodismo con literatura, y así como casi algo liminal. Hay un trozo, o sea, hace poco me leí tu libro, Libros Marcados, una muy linda edición por lo demás, donde hablas de tu relación con los libros. Primero cuento otra anécdota de un escritor en los diarios de Piglia, que tú también citas en tus libros. Hay un momento donde Piglia cuenta una historia que él es de Androgué, creo que se pronuncia su pueblo, donde Borges veraneaba. Y dice que un día tenía 3 años y salió a la calle con un libro al revés. Y lo estaba leyendo al revés y pasó un señor y le dijo: hey, el libro lo tienes al revés. Que era ridículo un niño con el libro al revés, y llega un señor que le explicara a un niño que obviamente no sabe leer que tenía el libro al revés. Y hay una anécdota tuya aquí que me gusta mucho, que me recordó eso, porque son la relación del libro también como objeto, como texto. O sea, primero el libro es un objeto y después la maravilla viene dentro, y que cuenta a propósito de unas ediciones de Aguilar que había en tu casa y que tu padre después vendió, pero en fin. Voy a leer aquí. Recuerdo haber caminado feliz con el libro bajo el brazo camino a casa. Recuerdo el placer que me producía acariciar sus tapas verdes, tan rígidas y serias. Recuerdo haber leído con insistencia y no haber entendido nada. Esa parte me gusta porque es muy infantil. Recuerdo no haber pasado de la segunda página. Recuerdo que, sin embargo, su cercanía, su presencia en mi pieza, me hacía sentir segura y acompañada. ¿Cómo comienza la relación con los textos, con los libros, ya sea como artefacto? Bueno, ahora tenemos libros online, pero ¿cómo vino tu primera relación, tu acercamiento con los libros? Que bueno, yo me la sé porque los leí, pero que nos cuentes un poco.
Bueno, buenos días, buenas tardes ya. Gracias por la invitación, en especial a María Paz Rudnick, que es la que organizó esto y se le ocurrió y vio, también ahí hay una cosa que es interesante resaltar en los profesores y cuando hacemos clases, tener como una mirada que virtuosa que relaciona cosas, ¿no? Ella no solamente participa en el taller, sino que además dice, sería interesante que esta persona le hablara de escritura a gente que también se las ve con la escritura. Así que gracias por esa invitación, María Paz, y a ti también, Juan Manuel. Y tengo que hacer una mención a la cátedra también porque es lo que me permite estar acá 4 meses becada, esa es la situación, una situación de lujo en el sentido para un escritor que puede uno suspender las actividades habituales con las que se gana la vida cuando ha querido ser escritor profesional, es decir, suspender talleres privados, clases en la universidad, qué sé yo, para venir acá y estar dedicado y concentrado como a la obra de uno. Pero también inmerso en una comunidad desconocida. Concepción, por más que sea como el comienzo del sur cultural, es, y por lo tanto pariente nuestro un poco de Valdivia en muchos sentidos, es otra ciudad, y es una ciudad inmensa que a mí me ha sorprendido por su cantidad de rincones, de identidades distintas, digamos, de parecidos pero distinciones con Valdivia. También hay río, también hay cercanía con el mar, también está la fricción cultural con lo mapuche, con los conflictos sociales que tiene que ver con eso. O sea, hay muchas similitudes, pero es como que tiene otra dimensión, ¿no? Y en eso yo creo que no voy a terminar de conocer Concepción todavía. Y la cátedra permite eso, y es una figura lujosa porque también demuestra o da cuenta de una visión de un determinado grupo de personas y decir que vamos a poner a la poesía en el centro también de la universidad y del pensamiento, no como un asunto decorativo, no como la poesía o la escritura literaria como una cuestión que está ahí como digamos, los cuadros en un salón burgués elegante, ¿no? En la mesa de centro de vidrio, como las ediciones Taschen de, no sé, pongámosle... Coffee Table Books. Claro, exacto, Mondriano, no sé, el arte, y ahí... No, o sea, en que hay una cosa así como lejana, sino que es... Traigamos a esta poeta que quizás qué dice, quizás qué hace, tiene otro pensamiento, otro lo que yo llamo también como la inteligencia del poema o la inteligencia literaria, y eso yo creo que hizo Rosa Betty Muñoz, hizo Ernesto Carrión, hizo Leonardo Sangüesa, que me antecedieron, así que bien, ahí gracias a la universidad y a la visión que tuvo, y a la pregunta tuya, al fin, que dice muchas cosas muy importantes y muy interesantes para mí, que tienen que ver con el fetiche libro y con la cultura del libro. Bueno, ese libro, Libros Marcados, es una novela autobiográfica, primero que nada, ¿ya? Yo soy autora principalmente de poesía, pero ese libro que está citando Juan Manuel es una novela autobiográfica que salió un poco como por casualidad. Y voy a hacer una confesión que tiene que ver, es muy importante que los escritores hagan estas confesiones porque los que les interesa escribir entonces pueden tomar ahí tips, ¿no? O metodologías, pequeñas metodologías. Yo doy un taller hace muchos años, por necesidad laboral, que se llama Me Acuerdo, de escritura autobiográfica. Y de pronto, a los 6 años que ya lo estaba haciendo, 7 años, me di cuenta que en realidad yo debía realizar los mismos ejercicios que estaba indicando. Yo sentí que había inventado un método estupendo, pero bueno, que yo lo hiciera también era un desafío. Y así como a lo tontita, como se dice, estaba tomando yo notas de cosas que también yo indicaba para hacer. Si yo indicaba para hacer, por ejemplo, un ejercicio con el pie forzado del Me Acuerdo de Joe Brainard, ¿no? Una lista innumerable, casi como un mantra de me acuerdo que, los que hicieron el taller conmigo saben que empezamos así también. Entonces dije, me empecé a tomar en mi diario, un diario de notas, ¿no? Uno siempre está escribiendo, aunque no esté escribiendo una obra, un escritor siempre está tomando notas de lo que ve, empecé a hacer eso. O si, no sé, estábamos viendo la novela, que es una novela preciosa, Alamiro, de Adolfo Kuff, que es un escritor chileno que en realidad es pintor principalmente, empecé a hacer esas postales de Kuff y de pronto me di cuenta, mirando mis notas, y por eso atención con las notas y los diarios de vida, que había un libro allí. Y el libro era naturalmente sobre mi formación literaria, que es lo que tú estás diciendo. Crecer a la sombra y a la luz de un padre que era poeta, en los 80, en dictadura en Chile, con un papá que tenía militancia política, ¿no? En la izquierda chilena de esa época, el Partido Socialista. Yo educada en un colegio privado, con muchas contradicciones en ese sentido, sociales, socioculturales, interesantes, que en muchos aspectos ese colegio privado era una ventana también al extranjero y por lo tanto una cierta libertad,
fíjense, los gobiernos, los colegios en esa época estatal estaban la mayoría de ellos intervenidos en algún sentido, ¿no? Porque el Estado estaba gobernado, ¿no es cierto?, por una dictadura militar, entonces, y de corte fascista. Entonces, estar en un colegio privado podía parecer como también ser alguien conservador de derecha, y eso tenía que ver con que mis papás trabajaban en ese colegio, no tenía mucho más que ver que con eso, pero yo tenía una cierta como aire, llegaban unos profesores extranjeros que hablaban libremente en contra del gobierno, entonces pasaban cosas contradictorias, y yo vi ahí, en el fondo, con este padre, con los 80, la niñez en dictadura. Ojo, que también es como que finalmente la crítica ha visto ahí también un tema, ¿no? No solamente... Literatura de hijos, que se llama también. Exactamente, lo que la crítica ha llamado, como dice Juan Manuel, la literatura de los hijos o de hijos, que no son los actores directos, que, ¿no es cierto?, que tuvieron agencia política durante el tiempo dictatorial, sino que fueron la gente de mi edad, ¿no? Yo nací el año 75, entonces, el 85 tenía 10 años, ¿no?, en plena dictadura. Entonces, como ves, percibes, vives la dictadura, pero también te determina, un poco, si tú quieres, psicoanalíticamente, te determina también psicológicamente tu formación. Vivir en una ciudad sitiada, vivir con un sapo de la CNI que está vigilando la casa porque tu papá tiene militancia política, vivir con allanamientos de gente que tú conoces, etcétera. Entonces, el libro habla de eso, pero habla de también la nostalgia y el escape con los libros, escape entre comillas, porque yo leía muchas cosas bastante crudas siendo chica, pero la fantasía y lo que se abre, la posibilidad de conectarse con el mundo de la afuera gracias a los libros. Así por un tema casi anecdótico, ¿recuerdas más o menos qué leías en narrativa? Bueno, en política, obviamente, si tu casa había una postura política, salían ciertos periódicos, sí. Había ciertas cosas que habían acceso con una prensa que crea... No digamos la oficial, o sea, obviamente no era la oficial, pero que llegaba. Pero también, como en narrativa, siendo hija de un poeta y después decidiendo estudiar periodismo, porque tú estudiaste periodismo, sí. Más o menos, ¿cómo iba tu acercamiento a las letras? Porque como una invitación también a los estudiantes que aquí que quizás leen menos, sí. de que se puedan acercar. Oye, voy a decir una cosa como de vieja, pero ya estoy vieja, así que puedo decir esas cosas, que es lamentable que a todo esto en dictadura había mucho más medios escritos, impresos y revistas culturales, e incluso... secciones literarias en las revistas culturales, pienso en APSI, en Cauce, incluso Ercilla, que, ¿no?, estas revistas que existían, el Rocinante al fines de los 80, principios de los 90, ¿no? Qué sé yo, el diario La Época, y yo leía montones de esas, sin entender muy bien lo que leía, como un poco la misma niña posera ahí, como que no lee, pero hay algo lindo en esa escritura, en esa lectura y en ese gesto de leer lo que no entiendes, pero que hay algo que te llama la atención, porque también pasa eso con la poesía, uno lee no porque entienda claramente un mensaje que está ahí inscrito, sino que lee porque hay algo en la sonoridad, hay algo en la evocación, hay algo en lo que te invita. Pero ¿qué leía yo además de esas suplementos y esa revista? Mi papá compraba todas las revistas habidas y por haber, ¿no? Como digo, Cauce, APSI, a ver si me ayuda alguien más con las revistas de oposición, la Hoy, exacto, la revista Hoy, gracias, etcétera. La bicicleta, para la bicicleta, la castaña, ¿cómo se llama? Una que era tenía un suplemento musical, en fin. ¿Pero qué leía yo? Yo leía cosas súper agrandadas, o sea, obviamente, y como que no siempre las entendía. Leía muchos cuentos de Cortázar de niña. Tenía en este mismo colegio, digamos, tenía una muy buena biblioteca, ya había una preselección también ahí muy buena. Tuve muy buenos profesores de lenguaje, en esa época castellano también, que te orientan y que se devuelven como en tus héroes un poco, porque... Y además que uno un poco, cuando es un lector, es un poquito un nerd, ¿no? Entonces también es como que es una identidad que uno tiene que tener como medio escondida, porque no es lo más cool, ¿no? Ser lector, es un poquito pen, ¿no? Entonces encuentras un profesor o encuentras la biblioteca y están ahí tus compañeros de país, de la pernura de la lectura, y creas una comunidad. Y bueno, leí, por ejemplo, me acuerdo muy tempranamente El confieso que he vivido, de Neruda, que me impresionó muchísimo. Me impresionó mucho la imagen. Después uno adquiere otros datos, ¿no?, en la vida, pero la imagen de él escribiendo realmente, él muere el 23 de septiembre del 73 y el golpe es el 11 de septiembre, imaginar que él estaba escribiendo esas últimas páginas como un testamento político a propósito de lo que estaba sucediendo en ese mismo momento, ¿no? Que uno podía pensar que se acababa un tiempo, ¿no? O sea, venía el golpe, se produce un antes y un después, y también ahí se muere una figura y una manera de hacer poesía, esta del Bate, ¿no? Un yo fuerte, sólido, que viene a explicar las cosas y hablar en nombre de otros, también muere. Eso me impresionaba mucho. Después que he sabido también que seguramente esa última parte no la escribió todas él, pero eso es otra historia.
El yo vengo a hablar por vuestra boca muerta, que ahí está todo el resumen de lo que es Neruda. Ese Buda nacional. Y ese proyecto, ¿y sabes qué? Ese proyecto también del poeta en su función social y política, ¿no? El poeta como profeta, que se viene abajo con la dictadura. Después aparecen los Zurita, ¿no es cierto? Las Elvira Hernández, los José Ángel Cueva, que ya es como un yo medio partido, así, medio en Cueva, es un ex poeta, un ex chileno, yo que fui como derrotados un poco, o dudosos incluso hasta del género, ¿no? Desde dónde hablan. Sí, se acaba un tiempo ahí. Y en esa lectura, o sea, tú elegiste periodismo para estudiar. Sí. Porque, yo te digo porque, como medio cliché también en periodismo, muchos de los estudiantes, y aquí quizá me venga, perdón, lo heteropatriarcal, pero hombres con los que más hablaba cuando estudiaba, o les gustaba el fútbol, o les gustaba el rock, o les gustaba la literatura, pero no iban a ser ni futbolistas, ni tenían banda, ni escritores, y nos metíamos a periodismo como una especie de espacio donde confluía todo. Sí. Y para uno siguieron la música, de hecho aquí estuvo hace poco Mauro Durán, que es un guitarrista de una banda muy importante, que es Los Bunkers, y muchos de nosotros también seguimos la parte literaria, yo soy profesor ahora un poco en la literaria. ¿Por qué periodismo? Voy a ser bien franca. Sí, no, sí. Yo quería salir de Valdivia, estudiar fuera, y me impusieron, digamos, condiciones económicas muy claras. Ya. ¿Estudias algo acá o no estudias? O sea, estas son las condiciones. Mi pololo de aquella época, que se convirtió más tarde en mi marido, pudo salir fuera de la ciudad y fue un atroz, nos separamos, fue terrible, así como... Pero esas eran las condiciones. Y debo decir que pensé por un momento estudiar lenguaje, pero tenía prejuicio con la figura del profesor que enseña lenguaje. O sea, me gustaban ciertos profesores de lenguaje mío, pero no quería ser el profesor de lenguaje. Y terminé estudiando periodismo por eso, porque pensé que confluían, digamos, justamente, y creo que así efectivamente es, estas prácticas, ¿no? Ahora me da risa cuando tú dices el lugar común de los hombres, ¿no? De los hombres heteros. Es un poco cierto. Ayer escuchaba una entrevista a Oscar Barriento, también militante del colectivo Pueblos Abandonados, y decía, bueno, yo me dediqué a la literatura y a leer porque era malo para la pelota, básicamente. Como que es una buena respuesta. Por supuesto que es una exageración y es un reduccionismo, pero es como, me interesa leer. En el fondo no dijo lo que dije yo, que uno es un poco un nerd de la lectura. Y estudié periodismo porque pensé que allí confluían todas esas prácticas que me interesaban, que era reportear, que era indagar en la realidad, que era como tener como licencia para poder, yo sobre todo quería escribir, siempre tomé los ramos escriturales, periodismo interpretativo, no tomé tele, tomé, no sé, científico, esas distinciones que habían en esa época. Y quería escribir, y me parecía que era una buena oportunidad para escribir, que yo creo que he conservado en algún sentido sobre lo real, pongámosle comillas, porque lo real tiene muchas capas y es discutible, pero como lo biográfico también, creo, posteriormente. En clase, hago link, leímos este semestre con los estudiantes de primer año un texto de Joan Didion que relata, que es muy bonito, porque ella quería estar en una universidad, ¿te acuerdas? Lo cuentas tú, yo quería irme, pero sí. Pero no le dio el puntaje, no todo, a tus padres, sí. Y se quedó en la universidad que le correspondía por el puntaje que tuvo. Joan Didion, una grande periodista y escritora, su libro El Pensamiento Mágico es tremendo. Entonces, cuando lo cuentas ahí, a ver, no digamos un arrepentimiento, ni cosas, ¿cómo lo ves desde ahora? O sea, a pesar de que querías moverte, ¿cómo ves ahora tu preparación en torno al resto del mundo? Porque hablamos de la centralidad también, de escribir desde provincia, de estudiar desde una ciudad que quizás no es la más importante. Aquí cuando nos toca reportear, no está el Palacio de la Moneda, ni está todo, pero igual estamos tan conectados con el mundo. ¿Cómo lo ves ahí? Estudiar en provincia, dices tú. Y bueno, y has seguido, aparte que te querías ir, pero ahora sigues en Valdivia, entonces sí. como que yo he salido de Valdivia y siempre he vuelto, y he vuelto voluntariamente. Quiero decir, uno sale a hacer el doctorado afuera y lo más natural sería como tratar de irse a la ciudad grande donde hay más universidades y más, como que nunca lo consideré, bueno, también porque teníamos hijos chicos y Valdivia es una ciudad muy amigable para criar hijos chicos en ese momento, ahora son grandes y están ellos en sus propias vidas, pero siempre quise quedar en Valdivia. Y yo creo que, como dice la Rosabeta Muñoz, que una de las ideólogas, diría yo, aunque ella lo negaría, del colectivo de Pueblos Abandonados, hay una opción política por quedarse de resistencia en términos de que, o como diría, citando, o sea, resistencia de no abandonar la provincia, que los intelectuales no abandonen su provincia, porque en el fondo, estoy citándola a ella, no es mi postura exactamente,
darían cuenta mejor de su espacio, no pueden darle la palabra a otro, tienen una función social con sus congéneres, con sus estudiantes, con sus hijos, entonces ella tiene esa posición. Hay otra posición que es la de Mario Verdugo también, que es del grupo, que es un ensayista y escritor chileno bien importante, interesante, que dice, habla del Martín Ribismo, que es una expresión muy chistosa, ¿no? Como, ¿quién es Martín Rivas, no? El protagonista principal de la novela de Alberto Blesgana, que va en el fondo al centro, a la capital, a hacer carrera, ¿no es cierto?, en una suerte de arribismo político y social, es más de medio pelo, comillas, ¿no? Estamos hablando de la época de la independencia chilena, ¿no? O sea, ese es más o menos y termina enamorando a la hija del dueño casa, y en realidad la figura realmente romántica creo que es Agustín, el que sí se abandera por la causa de la independencia, incluso muere en una batalla. Entonces Martín Rivas es como, igual es un personaje como no tan heroico, ni no tan cool, ¿no? No es como el héroe de los miserables. Entonces los del colectivo hablan del Martín Ribismo, de los escritores de provincia que quieren ir a hacer carrera realmente a Santiago. Entonces hay un poco de eso, también son circunstancias, por supuesto, exageramos mucho en el colectivo y fantaseamos mucho, y esto no se lo cuentan a nadie que no salga de aquí, pero también hay mucho humor y mucha chunga en esto de que el centro se pudra y coma de sus propios desperdicios, y una cosa muy antisantiaguina y antimetropolitana. El Santiasco, me acuerdo del concepto aquí en la Universidad de Estado. Exactamente, como una cosa en donde la tensión centro-periferia es para desmontarla, no existe centro, Santiago es centro de qué, de nada, y esto también tiene que ver con que una cuestión histórica chilena, que Chile es un país muy centralista, entonces eso hace que tenga una ceguera al centro, ¿no? Y determine qué son las provincias también. Chiloé son los palafitos, Valdivia es el río y el festival de cine, Concepción es el carrete y el rock, es como, son reduccionismos, ¿no? En vez de que sea la propia provincia la que muestre como los matices que tienen sus identidades, ¿no? O que digan, sí, los palafitos y la embarrada que tiene las salmoneras, va a decir Rosabetti Muñoz en Técnica para cegar los peces, ¿no? El envenenamiento de las aguas, ¿no? La zona de sacrificio en lo que se convirtió Chiloé después de la pasada de las salmoneras y qué sé yo. Entonces, interesante ahí esa tensión. Efectivamente hay un gesto político en quedarse y en escribir desde la provincia, aunque yo soy más moderada, no tengo el discurso tan regionalista duro que tienen otros de mis compañeros del colectivo. Bueno, Abandónicos es un grupo de escritores que escriben de estos pueblos abandonados y tiene este concepto que va un poco con el tema de humor. Sí. Pero el tema que me pasa, y una mirada que tengo yo, que cuando me vine a estudiar periodismo, me fui a trabajar en Santiago, también veía esta cosa como que quería estar en el centro. Sí. Pero veo ahora mismo que esos centros y esa periferia igual se diluye con el tema de las redes sociales, no solamente redes sociales de internet, sino que un texto que se está publicando hoy no sé, en Francia, en Rusia, en Corea, nos llega la traducción al mismo tiempo en Madrid, México, Buenos Aires y Concepción. Entonces me refiero a que también los temas están. En tu texto aquí, yo me leí un libro hace un tiempo atrás de un escritor español, Ordesa, de Manuel Vilas, y me recordaba mucho, son los mismos discursos que se estaban dando, entonces ya se desaparece, por lo menos a nivel temático. O sea, una de las teorías culturales sobre esta tensión o este debate centro-periferia tiene que ver con que la globalización efectivamente ha permitido que no exista un centro tan claramente qué es centro y qué es periferia, ¿no? Chile también es una periferia en el mundo, o sea, imagínate, Santiago es periferia de otra en algún sentido, y eso tiene razón, se ha desordenado ahí un poco el naipe y se ha como desnaturalizado esta idea de que en el fondo tenemos que pasar por el viaje bautismal a la gran ciudad, ¿no es cierto?, para estar ungidos por el poeta de turno, la poeta de turno, o las SECH, o los ministerios, o los premios, se relativiza, porque hay montones de escrituras que escriben a espaldas de ese centro y le importa un pito, perdonando la expresión, y están, digamos, también preocupadas como de sus propias comunidades y de sus propios como lectores y de sus propios discursos, sin necesidad de pasar por ese centro. Ni las editoriales del centro son tan importantes, ni las transnacionales que nos publican. Claro, yo tengo 2 libros publicados en 2 editoriales grandes y agradezco porque están en otros lados y salen del país, pero un montón de mis libros están publicados en Arica por la editorial Aparte, ¿no?, que tiene una distribución increíble por todo Chile, por Perú, y ahora anda en la FIL de Guadalajara, en la Feria del Libro de Guadalajara.
y va todos los años. Entonces es como relativo, tienes toda la razón, se ha relativizado. Lo mismo sí puede, digamos, conllevar un peligro, porque en el fondo tampoco tenemos como criterio también. O sea, una cosa es que uno reclame contra el autoritarismo del canon y los mecanismos legitimadores del arte, pero otra cosa es que también necesitamos a veces ese canon para que nos diga más o menos qué está bien y qué está para ahorrarnos, porque no tenemos tiempo, no tenemos vida para leerlo todo. Esa es la cuestión también. Entonces queremos una antología en que diga cuáles son los poetas importantes del Biobío, que se lanza a propósito la universidad, la editorial de la universidad mañana lanza una antología de poetas del Biobío bien importante, donde aparece la Damsi Figueroa, Alexis Figueroa también creo que está, Thomas Harris, gracias. Eso, gracias profesor, gracias. Justamente, entonces también es importante porque para gente joven, ¿quiénes eran de CAP? ¿Son buenos realmente? ¿Quién los prologa? Uno necesita un poquito de ayuda de contexto, o sea, hay una tensión difícil. Yo encuentro que hoy, de repente que tengo 50 años, estoy de repente una hora scrolleando en Instagram y digo, ¿qué hice? Así como no sé de tantas cosas que se ofrecen. Ponle filtro, 15 minutos máximo. Sí, eso hace mi marido, tienes toda la razón. Pero igual uno se vuelve a meter porque no hay filtro. Entonces también es importante escuchar de repente las voces en que uno confía de los que han recorrido más en un camino o saben más y te dicen, oye, mira, ahórrate esto, hay que leer, o sea, yo creo que hay que leer En busca del tiempo perdido de Proust, o sea, por ejemplo, hay que leerlo, yo leí solo el tomo 1, lo admito, pero hay que leerlo, ¿no? Como que, ¿para qué vamos a leer tanta, comillas, basura que se publica también, ¿no? O sea, es necesario también, yo creo, no un centro legitimador, pero mecanismos, digamos, de legitimación y de filtro, o sea... A propósito de este domingo, Romeo y Julieta en el Teatro de la Universidad de Concepción. Ya. O sea, ya hablando de los clásicos, claro. ¿Por qué leer los clásicos es algo importante? O sea, hablamos de eso en la última sesión de taller, ¿no es cierto, Nico? Cierto, me dice. Y bueno, siguiendo con el tema, porque igual hablando siempre desde una ciudad hacia el tema, ¿qué pasa también? Obviamente podemos beber de todas las lecturas del mundo, están llegando a la vez, se estrenan las películas a la vez, ni siquiera hay que ir al cine, la gente las puede ver en su tablet para que les guste el cine. Pero también pasa que hay una suerte de folclorización, y me imagino que los abandónicos igual lo toman. O sea, ¿qué se espera de una escritora de provincia, de Valdivia? Porque lo que tú escribes, yo lo puedo leer, no necesariamente pasa por Valdivia, tu historia. Exacto, pero ves que también hay una mirada ahí como de lo que se espera que se tenga que escribir. ¿Un escritor de Concepción tiene que escribir sobre Concepción necesariamente? Es una tremenda pregunta interesante y antiquísima, ¿no? Como la documentación de lo real de la historia, si es importante o no, o del lugar, ¿qué constituye lo identitario de un lugar? Tremenda pregunta. Por ejemplo, yo hago siempre este mismo ejercicio cuando se hablaba mucho de una poesía del sur de Chile en los 80, en un afán regionalista, y se decía, no, los poetas del sur de Chile son muy distintos a esos poseros, megalómanos, no sé qué otras expresiones había sobre los poetas pintamonos del centro, años 80, 90. Estoy citando cosas, no voy a dar nombres, pero búsquenla. Y se hablaba con mucha certeza de una poesía del sur de Chile. Uno podía suponer que esa poesía de todos sus autores estaba vinculada al territorio de manera evidente. Pero si uno las examinaba de cerca, todas esas poéticas, Jorge Torres, Maja Vial, Clemente Riedemann, Sergio Mancilla, etcétera, o sea, muchas... uno las examina de cerca y son todas distintas, son voces completamente distintas que están escritas a partir o desde un mismo territorio, pero muy distintas, ¿no? Incluso con temas, ven otras cosas. Entonces, ¿cuál es la identidad de la literatura? Es una gran pregunta. O sea, ¿qué hay de identitario? Por supuesto que no voy a negar, ¿no?, que en la poesía de Rosa Temebios y la de Clemente Riedemann están los paisajes del sur de algún modo, más o menos literal. Pero yo creo que la literatura y el arte en general son más complejos, no son tan literales, y por eso se habla del lenguaje literario versus el literal, ¿no? En el fondo no es denotativo, ¿no? No nombra la cosa, sino que tiene más connotaciones, más capas de sentido y significado, entonces es más compleja. Se espera, o sea, tienes razón, se espera que una escritora del sur sea, quizás que yo esté tomando mate al lado de una perdón, gente, o sea, gente buena. Que lo he hecho, y gente muy buena, sin ambiciones, y claro, como que se crió al pie de la vaca, claro, ¿no es cierto? Y que tiene una chomba de lana gruesa y que... y olor a humo. Y olor a humo. Hay algo de eso, claro, yo también me pongo la chomba gruesa y salgo a hacer trekking y ando en los bosques y tomo mate, o sea, claro, pero el cliché es lo que también tiene que combatir la buena literatura.
¿no? El lugar común. Yo creo que ustedes como escritores, los estudiantes de periodismo también saben que eso es lo que se les corrige primeramente, como ya, esto ya lo he leído, dame una imagen nueva. Si vas a ir a reportear, ¿no es cierto?, cómo viven, qué sé yo, esa micro toma que acabo de descubrir que hay entre Lirquén y Tomé por la costa, que es una maravilla, que es una toma que ya está muy institucionalizada, que son algueros y pescadores, y viven como en un mundo aparte. Termina la playa Tomé, que es como una little Copacabana, así toda fina y termina y viene una cuestión preciosa que es como ir al otro lado del espejo, ¿no? Y un camino que descubrí que era el camino antiguo del tren entre Tomé y Lirquén, ¿no? Todavía se ven los durmientes, se ven unos... Y hay gente que vive ahí y que vive de una manera hippie, comillas, hippie pop, precioso, así. Ya, si vas a ese lugar, entonces ningún referente te sirve. Ya, ¿esto es el balneario de Tomé tradicional? ¿O estos son unos pescadores que son súper políticamente comprometidos? ¿O son unos hippies que fuman marihuana todo el día? ¿O son no te sirve ningún lugar común, es precioso. Entonces tienes que ir a ese lugar y la literatura, la buena escritura que también está en el periodismo, que también hay literatura todo el rato. Imagínate, el nuevo periodismo fue un ejemplo de eso, ¿no es cierto? El surgimiento de ese género, te tiene que mostrar eso, esa complejidad de la identidad. Porque la identidad no es, de nuevo vuelvo a mí, la escritora tomando mate con la chompa gruesa de lana y yendo a caminar al bosque a buscar leña, no sé. Sí, yo cuando me peleo con mis amigos, sí, también somos malos, o sea, claro. No tenemos la obligatoriedad de ser buenos, claro. Ni tampoco como latinoamericanos la obligatoriedad de hablar siempre de los árboles, o sea, podemos hablar también de otras cosas, hay una conexión. Yo hablo de árboles, eso sí. Sí, no, pues también, porque están poblados. Pero sí, claro. Pero no hay camellos en el Corán, decía también Borges, porque no, claro. O sea, folclorizar también el paisaje. Claro. Otro tema, y con esto acabo ya de mis preguntas para abrir al resto de los estudiantes, los profesores, el tema del se vive de la escritura o no, pero no te voy a hacer la pregunta como tan cliché, sino hay un texto que igual lo conversamos nosotros en clase, que es un texto de Roberto Alt. Roberto Alt es un escritor de principios del siglo XX en Argentina, un hombre que no tenía, a diferencia de lo que cuentas tú, no tenía una biblioteca paterna. Él aprendió a hablar español a tropezones, su padre hablaba prusiano y un dialecto italiano, y se transformó en uno de los escritores más influyentes de la lengua argentina, del español argentino. O sea, sí, o sea, Bolaño lo cita entre los escritores más influyentes, Borges lo detestaba, pero le hace un cuento homenaje también. Y él habla en un prólogo donde dice, yo no tengo la fortuna que tiene mucha gente para escribir con la tranquilidad, viendo el mar ahí en una playa paradisíaca, sino que tengo que escribir con la urgencia de la crónica diaria. Yo escribo mis novelas haciendo la nota inmediatamente, reporteando. Y tú también hablas aquí del tema del trabajo asociado a la literatura. ¿Cómo se combina? O sea, ¿cómo se puede vivir de la literatura? Porque o sea, yo romantizo bastante el tema literario, yo igual escribo, pero trabajar en otras cosas me conecta, y eso es muy bueno, creo yo, que el periodismo, que te permite una conexión como con la realidad y la ficción, con una especie de pausa de esa realidad para poder verlo. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo lo combinas tú? ¿Cómo ves tú la experiencia con la gente que trabaja en tu taller? ¿Quién escribe? ¿Se necesita mecenas para hacerlo? Es una pregunta súper difícil, o sea, súper difícil de contestar, y es muy buena. O sea, yo personalmente, hace 6, 7 años tomé la decisión de vivir exclusivamente de la literatura. Que como renuncié, digamos, a una universidad formal en donde tenía yo una planta académica, y como que dije, ya, ahora me largo, que tuvo que ver con la aparición de mi primera novela, Las vocales del verano, que le fue muy bien y que tuvo mucha prensa, mucho más que todos los libros de poesía, porque la narrativa, ojo, es un poco como dice Zambra, traducirse, ¿no? Como que traducir el poema como que está escrito en raro y la narrativa se traduce, una cosa así. Bueno, tiene razón y lo dice con cierta ironía. Pero yo decidí hacer eso en ese minuto y fue dificilísimo, ¿no? Pero no me arrepiento. Ahora, lo que yo digo en ese ensayo, que es interesante y por eso se titula ¿Cómo se ganan y a veces pierden la vida los escritores? Porque ganarse la vida es una expresión muy común, ¿no? Yo tengo que ganarme la vida para pagar unas cuentas, ¿no es cierto? Para comer, si tengo hijos, para pagar la mensualidad del colegio, una serie de cosas, ¿no? Pero cómo también tú pierdes la vida trabajando a veces, ¿no? Esto es terrible lo que voy a decir, que no, los profesores aquí se tapan las orejas, pero a veces la gente está en un sillón haciendo poco o nada, pero sabe que va a recibir su sueldo, ¿no es cierto? Y yo creo que moralmente también es un poco perder la vida, perder tu tiempo, y a veces, lo digo yo, que también he sido profesor y también he trabajado en instituciones,
estás en lugares en que sabes que tienes que estar y estás solamente ahí sin saber ni siquiera bien de qué se trata la reunión, pero tienes que estar porque representas algo, y también estás como falseando, también es como perder la vida, ¿no? Entonces, y yo en esos momentos sentía, pucha, podría estar en mi casa, en mi oficina, leyendo algo que me va a nutrir a mi propia escritura. ¿Para qué? Para transformarla en, creo que nada, o poco. Eso es la locura también, ¿no? Entonces es bien difícil la pregunta. En ese ensayo yo lo tematizo y pongo el asunto del problema de cómo Art, que lo estás citando tú, le roba tiempo a su trabajo remunerado para poder hacer una obra. Lo encuentro pero de heroico. O sea, yo lo hice muy pocas veces con dificultades cuando trabajaba, y ahora que estoy con todo el tiempo, comillas, del mundo, y que, por ejemplo, tengo esta residencia o me gano una beca de escritura de vez en cuando, y no siempre lo aprovecho tan bien. Eso también es una cosa medio angustiante, como ya tengo una beca de 4 meses y no he escrito nada, ¿no? También pasa eso, ¿no? Es bien tremendo, pero los tiempos de la creación son así, son medio raros. Entonces, es una dificultad. Es un tema, han habido escritores de toda índole, han habido escritores como dice Mirko Lauer, un poeta peruano que dice los poetas de la República del Poder. Hay grandes escritores y grandes poetas que han estado al alero del poder como en mecenazgo, sobre todo en la antigüedad clásica, y, ¿no? Como, yo le escribo las loas al rey, vivo en la corte, ¿no? Y puedo desarrollar entre medio la obra que es propiamente mía. Existe esa figura. Pierre Bourdieu también, el sociólogo francés, lo explica muy bien en Las reglas del arte, digamos como los escritores buscan pegas asociadas a la escritura para poder desarrollar sus obras, y a veces tienen que vender un poquito su alma al diablo, ¿no? A veces te toca presentar, yo no lo he hecho aún, gracias al cielo, pero te toca presentar un escritor que te va a devolver la mano de otra manera, pero no te gusta su libro, ¿no? Pero te ofrecen plata. Yo, por ejemplo, nunca he presentado un libro por plata. Que no sé, es mal visto presentar un libro por plata, ¿se entiende? Otra cosa es que yo diga, oye, si me quieren que le presente el libro a fulano de tal en Santiago, tienen que pagarme los pasajes. Pero otra cosa es que te paguen por la presentación, porque eso contamina todo. O sea, es como conflictos ahí, ¿no? Entonces es muy difícil, es una suma de cosas. Yo personalmente hago mucho taller literario, cosa que me causa mucho placer. Porque me gusta enseñar, siempre en la universidad me gustó enseñar, entonces hasta aquí hice clases, todavía hago clases, ¿no? Soy profe como a honorarios de alguna universidad y todavía sigo haciendo clases, pero tengo esa independencia, y la independencia también es una riqueza. Sí, bueno, es un poco utópico lo que digo, no a todo el mundo lo resulta, pero también es una riqueza. Uno tiene su autonomía, no tiene que mirarle un poco la cara a nadie y puede administrar sus tiempos, y también no tiene que hacer cosas que no quiere hacer, ¿no? Entonces es un poco el drama del artista. Y también debo decir que entre medio, claro, yo decidí eso cuando ya tenía una casa que se estaba pagando, y que tenía en esa casa que se estaba pagando una propiedad que podía arrendar, o sea, uno crea su tinglado para poder hacerse el choro, ¿no? O hacerse la chora, o sea, tiene que haber pero uno, si tiene mucho interés en una carrera, tiene que tratar de que ese montaje se produzca, de hacer crear esa situación. Ser un automecenas, claro. Un poco sí, un automecenas, sí. Aunque yo me gano concursos, becas de escritura, o sea, estoy todo el rato, como también hay una gestión que uno tiene que hacer detrás. Pero para poder tener 4 o 5 meses de pronto, como ahora me dedico a esto, ¿no? A pensar, la locura. Lo más anticapitalista que hay, ¿no? Como lo inútil que tiene, ¿no? Lo inútil del arte, que es una maravilla también, lo inútil en términos de la utilidad funcional pagada. De lo productivo, de lo que funciona, de lo que hace algo, de lo que genera algo. Es una inutilidad entre comillas, diría yo, porque genera otras cosas. Y sin escritores y sin artistas, los grandes proyectos, por ejemplo, nacionales, no tienen tan vacíos de sentido. No hay contenido. No hay unos patrios, no hay museos de bellas artes, no hay relatos sobre una comunidad, o sea, los escritores y los periodistas también, en ese sentido, somos los que venimos a llenar de sentido y de contenido los relatos de los espacios que habitamos, ¿no? No, además que la literatura es un espacio también para poder entender un momento y un lugar. Exacto. Una anécdota, no sé si lo han visto en noticias, que las French fries, las papas fritas, sí, se supone que son un invento belga, incluso francés. Y acaba de encontrarse se encontró hace tiempo atrás en Cautiverio Feliz, un libro escrito en la colonia, sí, una receta de una papa frita mapuche. Bueno. Entonces, todo un tema ahora de significar
una receta que se había adjudicado a los franceses, que 700 años antes aquí, antes que llegaran los españoles, ya se preparaba. Sí. Y eso nos pareció en un texto literario, en un texto que leemos de repente para obligación en el colegio. Sí. Y de repente vino todo un tema que ahora está, de hecho hubo un seminario recién la semana pasada sobre la papa frita como dije mapuche, y hay todo un polo, ahí ha sido una invitación a periodistas a que lo reporten también. Son tesoros los libros antiguos. Claro, se entiende más leyendo una novela un momento que cualquier ensayo de filosofía y cepilla. O de sociología, o de... Sí. Bueno, para abrir preguntas, por favor pueden levantar la mano, y hemos leído ya una invitación a los estudiantes de primer año, que venimos de un control de literatura, así preguntas precisas de comprensión lectora, que hay bastantes temas que hemos hablado que van en nexo con lo que hemos leído. ¿Sí? Bueno. Sí, vamos a partir con una pregunta del profesor Rodrigo. Hola, buenos días, Antonia, ¿cómo estás? Hola, Rodrigo. Nos volvemos a ver. Gracias por estar aquí. En realidad tengo 3 preguntas. La primera es por el público que está aquí, ¿no es cierto?, los que estamos acá, que somos todos periodistas o futuros periodistas, es preguntarte, bueno, ¿cómo entiendes tú hoy día el ejercicio del periodismo? Sobre todo que a veces nos ha tocado ser creador y también ser periodista, hemos estado en ambos lados. Digo, porque yo también he escrito un par de libros. Esa es la primera pregunta. La segunda es, siempre sentí algo de eso, conversaste ahí ahora con Juan Manuel, que se entiende el espacio sureño, ¿no es cierto?, como un espacio un poco idealizado, una especie de Arcadia, pero sin embargo hay otros autores que reniegan de eso, que también son de provincia. A mí me carga eso, escritor provincial, o escritor local, no, escritor nomás, o autor local, o el músico local, ¿no? Hay otros autores como, por ejemplo, el Marcelo Mellado, ¿verdad?, que vive en Valparaíso, que dice, no, la provincia es fome, aburrida, ¿no es cierto? Los funcionarios son triple de burócratas, etcétera, y de grises. Entonces, preguntarte a ti si en tu poesía, que no he leído todo, pero he leído algunas cosas, está también esa idea de poder romper un poco con esa idealización del espacio donde te ha tocado vivir, particularmente Valdivia, ¿no es cierto?, y el sur chileno. Y lo tercero es preguntarte, y la última pregunta es, ¿cuál crees tú que hoy día es, si es que es posible entender eso, el rol del poeta, digamos, como lo entendió Jorge Teillier, el guardián del mito, ¿no es cierto? ¿Cuál es el rol, cuál es la función del poeta hoy día? Perdón las 3 preguntas. No, está bien, voy a partir de atrás para adelante, ¿ya? Yo creo que el rol sigue siendo el mismo, por eso uno vuelve a citar esta idea de que bonito que cites a Teillier en ese texto, y en muchos lugares donde lo dijo, como el poeta, el guardián del mito, que es una cosa que suena bien, pero uno dice, ¿qué quiere decir? ¿No? En el taller lo vimos, ¿no es cierto, Nicolás? Pobrecito, lo tengo aquí de tercero. Lo vimos y lo trabajamos y lo estudiamos y lo analizamos, esa poética, el lugar donde verdaderamente habito, o la poesía de los lares. Porque el mito es un mito que en el fondo es un relato, el mito de la comunidad, el mito de Chile, de dónde vino Chile. Chile es el crisol de un enfrentamiento entre una raza, ¿no es cierto?, como decía este historiador que le gustaba leer a Teillier tanto, que hablaba de la raza chilena, ¿cómo se llamaba? Encina, ¿no? No, que tenía la palabra la raza chilena, eso, ya me voy a acordar, un crisol, ¿ah? Nicolás Palacio, ¿no? Palacio, exactamente. Sí, el de Santa Cruz. Sí. Es una mezcla virtuosa, ese es un mito sobre Chile, entre lo vasco, el godo español, ¿no es cierto?, y esta heroica, los mapuches, y había una invención, porque es eso, pero también hubo negros, esclavos, también después llegaron las oleadas, ¿no es cierto?, de Europa del Norte, los italianos, los franceses, sobre todo en el sur de Chile, los alemanes, los croatas en Punta Arenas. Entonces, como ya, es el guardián del mito, pero Teillier también dice, pero también para destruirlo, porque dice hay una frase en esa poética que dice, para incluso tener que destruirlo algún día para conservarlo. Fíjense la paradoja. Entonces sí, el poeta es alguien que exacerba el mito, cuenta una historia sobre el lugar, sobre Chile, o sobre Valdivia, o sobre la región del Biobío, o sobre lo que sea, pero también para ponerlo en cuestión, también para cuestionarlo. Si ustedes leen, por ejemplo, eso lo dije un poco en la presentación del libro de Leonardo Sangüesa, el poeta residente anterior, él igual destruye un poco un mito romántico sobre Concepción. Habla de las sucesivas fundaciones y la violencia sobre la que está fundado este territorio, y que se ve hoy día, ¿no?, en la pobreza, en los punkis de la diagonal, en las mezclas, en los hibridajes culturales. Entonces, que no me vengan con Concepción tiene una identidad tan clara y tan homogénea, ¿no es cierto?, pura, y como una ontología, una esencia.
es como muchas ciudades del mundo, ¿no? Mezclada. Entonces, hay una tensión ahí. El poeta, la función sería, igual que, y también tiene que ser la función de Neruda, aunque uno le caiga mal. Yo en la novela hablo también mal de Neruda, digo que cuento una anécdota en que en un titular del diario, cuando Neruda cumplía 100 años, en el diario local de mi ciudad, aparece un titular en el que dice: Antonia Torres, poeta valdiviana, Neruda era un viejo lacho. Y yo como lo dije, pues, pero pensé que no lo iba a poner el periodista. En todo caso, era un viejo lacho, como tampoco hay una mentira. En ese minuto también eso es algo desacralizador de la poeta que está hablando, como rompiendo el mito. Pero no puedo negar, y sigo leyendo a Neruda, y hago una defensa en el primer ensayo de este libro sobre Neruda. ¿Por qué leer a Neruda hoy? ¿No? Y critico la clausura del el Cállate tú, Neruda, que creo que es una lectura lineal de su poesía. Entonces, uno como poeta está, o sea, también estoy de acuerdo con Neruda de la idea del profeta. Quiero recuperar esa imagen también. El poeta es alguien que ve cosas que, y no quiero ahora echarme flores ni decir que yo soy una especie de vidente, pero ve cosas porque está jugando con el lenguaje delirantemente, está en otro tono, en otra frecuencia de la realidad, ve cosas que no ve el resto. Y al hacer eso, se adelanta, que es lo que estabas diciendo tú. O sea, hay mucha sociología y hay mucha historia, y mucho de lo que después dijeron los José Joaquín Brunner, los Tomás Mulián, las Nelly Richard, sobre el proceso de la transición chilena en la poesía de la transición misma, ¿no? La idea de la transformación del sujeto, ¿no? En José Ángel Cuevas o en Bruno Vidal, que se transforma de ser un marxista a ser finalmente un fascista que tortura. O sea, está todo exagerado, como tiene que ser en el arte, ¿no? Como exagerado, pero hay algo profético. Y después vienen los sociólogos y dicen, sí, hay una transformación del sujeto. Si no, díganme ustedes si no hay una transformación del sujeto, si vemos el votante de hoy, popular, comparado con lo que grabó, ¿no es cierto?, Patricio Guzmán en la Batalla de Chile. Los obreros, estudiantes y trabajadores, cómo hablaban, lo empoderados que estaban de su trabajo, lo digno, lo hermoso, lo clarito que se expresaban, comparado, ¿no es cierto?, con el votante popular de hoy, ¿no es cierto?, como voy a votar por Cash, no sé, ¿se han escuchado esa? O ¿por qué? Porque me gusta, pero ¿por qué le gusta? Es que, y no dice nada, ¿no? O sea, pongan esos extremos, 50 años. Entonces, el poeta sí que es profeta, aunque sea medio también, y se crea un poco la muerte y se crea la raja como y crea que, digamos, tiene la última palabra, porque va a venir, tiene que creerse para que venga otro poeta y le diga, pero no, están así, y viene otra poética igual de hermosa y potente, ¿no? Imagínense que coexistieron Huidobro, de Roca y Neruda, ¿no? Solo por mencionar hombres, los tres con militancia en el Partido Comunista de Chile durante la Guerra Fría, ¿no es cierto? Y tenían visiones completamente distintas, pero a la vez también completaban una misma sobre el país. O sea, son todas visiones sobre el territorio. Entonces esa sería la función, contradictoria, llena de tensiones, no sé qué. La pregunta sobre el periodismo, la función de hoy, importantísima, pero también, digamos, melladísima, ¿no? Melladísima no en el sentido de Marcelo Mellado, sino que dañadísima, ¿no es cierto? Porque en el fondo, digamos, las noticias están siendo utilizadas para instalar ciertos relatos de manera muy oportunista y antojadiza, y eso también ha, digamos, creado la situación de desinformación y de absurdo que vivimos hoy en día, ¿no? Como, ¿para qué vamos a entrar en los procesos constituyentes? Ni siquiera entrar ahí, sino que solamente en la de hoy. Entonces, delicadísima e importantísima también, ¿no? Porque, no sé, a mí me encantó ver el debate, pedacitos del Archi ayer, del debate que hubo, y dije, por fin los periodistas salieron porque por fin se le tiraron el cuello a los candidatos un poco, ¿no? O sea, tan importante la información que manejan, que saben, y esa especie de independencia que tienen que guardar, ¿no es cierto?, de objetividad. No es como, perdón, el lugar común es el cuarto poder, ¿o cómo se llama? Sí. Así se le decía en mi época. Está el poder judicial, el poder ejecutivo, ¿no es cierto?, el poder legislativo, y está el cuarto poder, como ahí, las comunicaciones, la información que está ahí. Tiene que seguir haciéndola. Y hay muchas formas de periodismo, ese es el problema, ¿no? Está en lo que haces tú, por ejemplo, que es investigación y que es escritura, pero hay otros que son, ¿no es cierto?, reporteo, está la televisión, hay tantas formas. Y ese es el problema. Yo no sé cómo estarán viviéndolo los estudiantes, pero que me angustiaba a mí cuando era estudiante, que era como, ¿qué voy a hacer?, ¿no? Es como la radio, muchas capas del periodismo. Entonces es difícil dar una respuesta definitiva, pero es del cuarto poder, sigue siendo. Y provincia y Mellado, ¿cómo era la pregunta? Me encanta. Está en el sur, ¿no es cierto?
yo también viví en el sur, el profundo sur. Esta idealización, Hugo hablaba de una figura ahí, ¿no es cierto? Sí. Un chilote con un chaleco grueso, al lado de la estufa. Buena persona. Que existe, digamos, que es real. Pero hay autores que quieren romper con eso para decir, mire, esto existe, pero en realidad existe esta otra cosa, que la provincia es fome, es fría, es gris, en fin. No tenemos tantas oportunidades. No, qué bueno que citaste a Marcelo Mellado, porque también es militante del colectivo y es un escritor que, por favor, léanlo si lo tienen la oportunidad, porque se van a partir de la risa solos y solas leyéndolo, y de lágrimas también, porque cuenta una tragedia que es real, que tiene que ver con cómo se han transformado las instituciones en este país y cómo la provincia la desromantiza totalmente, la desidealiza para decir, no sé, por ejemplo, hay una novela, no me acuerdo si no es el informe de Tapia, yo creo que puede ser La provincia, no lo sé, la de Ondé, fíjense los títulos, Informe Tapia, que es un chiste. Informe Tapia, es un colectivero que está, digamos, entregando un informe a una agrupación misteriosa, son como unas micromasonerías, así, masonerías frunas, así como unas agrupaciones que mueven unos fonditos, que es todo muy patético, de unos fonditos de cultura de la municipalidad, y son la agrupación de los poetas del Biobío versus los poetas del Maule. Es para morirse de la risa, porque es un poco así. También el mundillo cultural, el campo cultural, se está peleando con la junta de vecinos. Entonces, el informe de Tapia es un informe de un informante, como que estuviéramos en la Segunda Guerra con la Gestapo versus el, no sé, y que entrega unos informes que son para morirse de la risa, y el libro es el informe. Entonces hay personajes que se llama el careviático, por ejemplo, que trabaja en una municipalidad. Es que por favor léalo, que se van a morir de la risa. Entonces hay una desromantización. En otra novela habla de un encuentro de poetas. Mellado siempre dice que le cargan los poetas y que odia a los poetas y no sé qué, me los refriega a mí, pero somos muy amigos. Y tiene razón también esta cosa media posera del poeta, y se ríe de los poetas, dice los poetas, por ejemplo, rockeros, las poetas lésbico-mapuches, las poetas... Empieza a desmontar incluso la corrección política sobre es una locura. Y tú ves, y como que tiendes, yo que estoy metida en el ámbito, a reconocer más encima, y digo yo, ¿en cuál grupo estaré de todos esos grupos patéticos, ¿no? Entonces sí, esa es una buena labor. O sea, el escritor tiene que ser el pesado de la clase. No hay nada que hacer. Gracias, Antonio. Gracias a ti por la pregunta. Las preguntas. ¿Más preguntas? Estudian periodismo aquí los estudiantes, que tienen que hacer preguntas, me imagino yo. Ahí hay una. Sí, po. Yo no les puedo hacer el bullying que le hago a los de mi taller, porque estos no son mis estudiantes. No, sí, dale. No, es que no los conozco. No hay problema. Hola. Hola. Bueno, primero que todo, gracias por la actividad, estuvo bien interesante la conversación. Y había una parte que me llamó un poco la atención, un poco cuando hablaban de la gente que entra a estudiar periodismo, no necesariamente con el afán de querer ser un periodista como tal, que es un periodista clásico que se puede imaginar en un medio del que reportea, escribe, etcétera, sino que entra un poco más por la confluencia que puede haber de otras disciplinas. O sea, no sé, el ejemplo de quien entra porque, no sé, por el gusto por el deporte o la literatura. Y en ese sentido, bueno, teniendo en cuenta un poco el contexto actual, donde lo interpretativo igual se ha visto un poco en desmedro frente como a la cosa más inmediata de la información, como quizá algo de lo que sea en redes sociales, donde la información es más, es inmediata. Y la experiencia que tuvo usted estudiando periodismo, ¿de qué forma quizás a día de hoy ayuda el estudiar periodismo a quien se puede ver interesado en el arte? O sea, ¿qué funciona como una herramienta? ¿Es un medio donde se puede llegar a otras cosas? ¿Cómo funciona en ese sentido? Yo no me arrepiento de haber estudiado periodismo, ¿eh? Digo, no me dediqué mucho al periodismo realmente, pero o sea, en cualquier caso es importante, perdón que me ponga ahora como una vieja de miércoles, tener un cartón, tener un título, porque te permite como otras opciones, ¿no? Entonces yo después hice un magíster, postular la beca al doctorado, y ese título me permitió ganarme la vida un par de años como periodista.
en ONGs, en cosas medias raras, pero o sea, es importante. Y también me permitió confrontarme como la exigencia de escribir sobre cualquier cosa, que es terrible, pero es buenísima como ejercicio, ¿no? Entonces yo hice la práctica en una revista, por ejemplo, en Viña del Mar, que era como el brazo escrito de la Sofofa en ese minuto, y podía escribir, de repente lograba pasar un gol y hacía un reportaje sobre poesía joven de la región de Valparaíso, pero después me pedían que tenía que escribir sobre las cortinas o no sé qué, que es como un poema, ¿no? Escribir sobre las cortinas, es como para uniformar la medianía burguesa, ¿no? ¿Qué más? Pero eran las cortinas que financiaban, en parte auspiciaban la revista, ¿no? No me acuerdo ni la marca, pero hacer una nota sobre eso, qué locura. Ya, igual se pone a prueba tu pluma ahí. Entonces, yo creo que el periodismo permite eso. Yo personalmente conocí muchos buenos escritores estudiando periodismo porque también me interesó esa rama del periodismo interpretativo y porque hice mi tesis en un tema muy literario, que fueron los libros reportajes chilenos del año 73 al año 90, que casi todos eran sobre crímenes de derechos humanos y estaba, no sé, Crimen en una calle de Palermo, Los zarpazos del Puma, La historia oculta del régimen militar, o sea, eran 16 libros, me acuerdo, 14 libros, se me fue en collera un poco esa tesis, la terminé por suerte con un profesor bien exigente que de la escuela, que era Rodrigo Mulián Tesmer, que además es, encima, él es antropólogo, entonces estaba con una mirada así muy, digamos, etnográfica sobre lo que yo decía, lo que hacía. Pero yo creo que uno puede esforzar las cosas si tiene interés literario, o sea, ¿qué hace? El periodismo puede estar metido en todas partes, y esa es la gracia, ¿no? Puede hablar sobre arte, tiene esa ligereza, ¿no? Y cuando uno tiene un interés muy fuerte en una disciplina, en un oficio, como en mi caso la escritura, igual termina haciendo un poco eso, pero te permite una plataforma. A mí me gustó mucho descubrir el nuevo periodismo, ¿no es cierto? Toda la literatura de no ficción, en el fondo. Descubrir que el periodismo usa estrategias, herramientas, ¿no es cierto?, en la escritura que son literarias inevitablemente, ¿no? Como toma una decisión sobre el narrador, sobre el punto de vista, entonces tú empiezas a bajar eso narratológicamente, esto en todas categorías literarias, ¿no?, de la narratología. Eso es bien fascinante, porque no es así nomás, como que uno escribe como de choro y de inspirado. No, es como que igual uno toma decisiones, ¿no? Y después al pulir el texto y editarlo se toman más decisiones. Entonces yo creo que es una carrera que permite estar muy en contacto. No sé si eso responde tu pregunta. Sí, pero también se puede ir para cualquier lado. ¿Más preguntas? Ahí, muy bien. Buenas, quería hacer una pregunta un poco más personal. ¿Cómo le ha hecho usted para lidiar con el bloqueo del escritor y qué consejos podría dejar usted desde el punto de vista más personal? ¿El bloqueo dijiste? El bloqueo del escritor. El bloqueo de Cuba. Es una buena pregunta. ¿Sabes qué me pasa a mí? No sé si ustedes lo pueden reproducir. Yo doy talleres en tiempos normales, muchos talleres, que es la manera principalísima en que me gano la vida. Y en esos talleres me nutro mucho. En el fondo pasa que estamos hablando de estar metido en la tontera de hablar de literatura, ¿no? De hablar, y digo la tontera porque a nadie le importa, solo a los 10 talleristas que están conmigo y a mí, a poca gente. Pero estamos hablando de esto que hizo Coetze, corrió una coma más para acá, mira cómo habla, no es primera persona, pero el punto de vista es primera persona. Es como una maravilla de estar como desmenuzando y después leer las tareas del resto y descubrir que es como que no saben bien lo que hicieron, pero se produjo un texto que tuvo un efecto increíble en los compañeros de ayer. ¿Por qué? Tratemos de objetivar qué sucedió en ese toda esa excusa me deja a mí a la vuelta, ¿no? Como yo, tengo que escribir, de verdad que yo escribo, me encantó esto, tomo ideas de los talleristas también, ¿no? Por eso les digo, un poco en broma, un poco en serio, cuando se tiran unos buenos versos, dijo, ya, te lo voy a robar, está para robarlo, ¿no? Porque pasa que cuando estás metido en el tema y toda tu vida gira en torno a eso, solo hablas de eso, que es la maravilla, ¿no? Estás todo el rato es como los artesanos, como cualquier oficio en el fondo. Entonces, mira, descubrí una herramientita con que se dobla mejor el cuerito y no sé qué, y el orfebre, es una maravilla eso, o sea, y también pasa que a veces hay que escribir sin ganas, ¿no? Porque es como la destreza del artista se adquiere en la repetición del gesto. Hay un ensayo de un sociólogo británico que se llama Richard Sennett, El artesano, que es bien complejo porque parte hablando de su
por relación con la Hannah Arendt y la técnica en el siglo XX. Es bien, pero tiene unas partes preciosas en donde defiende, digamos, la idea de que hay algo, y yo creo que la literatura lo tiene, que es inenseñable en la literatura, que solo se hace haciéndola. Uno puede en el taller dar directrices, dar lectura, pero en el fondo es como la artesanía. De tanto hacerla adquieres una destreza y un modo, y después además adquieres tu propia voz, en tu propia manera de hacerlo. O sea, el artesano es un artesano también en la escritura. Es una cosa que está enfrentada a la materia, y en este caso la materia es el lenguaje, ¿no? Y le sacas chispas a ese lenguaje, más o menos. Lo moldeas, lo usas, en la poesía sobre todo lo estiras, lo haces pebre a veces, ¿no? Lo desarmas, lo desarticulas, dices cosas locas, el lenguaje se vuelve delirante, cortado, extraño. Pero ahí está ensayando. Entonces uno tiene que a veces escribir sin ganas, ¿no? Como es como un deporte, como un ejercicio. No, yo no soy muy buena para hacer ejercicio, pero soy lo más inconstante que hay, pero como eso, ¿no? La gente que hace pesa, ¿no es cierto? Hablábamos de eso ayer con la María Paz, hace pesa, tiene que hacer pesa, aunque sea poquito, ¿no? Perdón que sea tan, digamos, esto parece como un párroco de iglesia, pero todos los días un poquito, ¿no? Así como es un músculo que se ejercita también. Entonces a veces esa es la única manera de luchar contra el bloqueo, como obligarte, estás enfrentado. Creo yo. Bueno. Y estar vinculado con gente que haga las mismas locuras que tú. Eso es súper útil. Amigos escritores. Ahí. Qué bueno. Hola. En primera instancia me gustaría agradecer a los profesores y a usted también por esta instancia. Y me gustaría presentarme, mi nombre es Rocío González. Al principio hablamos un poco como de su experiencia con la dictadura, un poco cómo se refleja esto en la escritura, y creo que es de conocimiento público que lamentablemente, como en este tiempo reciente, ha existido una ola del conservadurismo muy potente, y lamentablemente eso sí ha permeado la cultura, yo creo que de forma muy impactante. Pero por otra parte también hay quienes estamos un poco del otro lado de la historia y también estamos interesados en la escritura, en la literatura y en la cultura en general. Mi pregunta indicaba quizás si existe, o sea, ¿cree usted que nosotros podemos cumplir la misión de quizás revertir este avance que tenía el conservadurismo en la cultura chilena? Porque de repente a veces uno escribe y uno dice como, esto no va a impactar a nadie, pero hay veces que uno ve a otros escritores y dice como, wow, esto realmente está permeando la cultura, y me gustaría saber si es que realmente usted cree que nosotros tenemos esa misión y si podemos lograrla. Gracias por tu pregunta, Rocío. O sea, nosotros supongo que somos los artistas, ¿no? O los escritores. O los periodistas también, si los podemos poner en el mismo saco, por cierto. O sea, yo creo que en tiempos oscuros siempre la cultura ha sido aunque parezca como una especie de cosa media metafórica nomás, ha sido una forma de resistencia, una forma de recogimiento, porque la poesía y el arte son como unas formas de profesar una fe, ¿no? Y perdón las analogías cristianas si a alguien le molesta, pero a los primeros cristianos los perseguían y era lo más bonito ser perseguidos, así como era ser unos héroes, ¿no? Para conservar esa palabra, ese testimonio, ¿no? Y hay algo de eso también en los artistas. Hay, pues, digamos, parte del arte más interesante que se produjo en Chile en la segunda mitad del siglo XX fue en dictadura, curiosamente. Es muy raro eso, si uno lo piensa. Había censura y había autocensura. Entonces yo creo que en los tiempos que corren, que no, estamos en una inminencia, en una encrucijada, no se ha producido nada, pero hay que seguir haciendo como si tal, porque uno si se repliega, se queda callado o tiene miedo, digamos, en todo orden de cosas, se anula, se interrumpe, pero eso nunca pasa, yo creo. Eso es lo interesante. Hay algo subrepticio siempre en el arte que sigue funcionando, y yo creo que va a producirse en cualquier escenario, incluso mejor, un escenario no digo que sea mejor, pero un escenario digamos que se opone, porque el arte digamos es independiente ideológicamente, siempre. Eso es lo tremendo que tiene, lo que no quiere decir que tenga una posición moral sobre las cosas, ¿no? Pero el arte tiene que tener una independencia ideológica, ¿no? Por eso que a mí no me gustan mucho las escrituras tan programáticas, como he dicho en otros lados.
¿no? Como que yo sigo jurado en varios proyectos y cosas y llega mucha escritura como muy pensando en la agenda política de la corrección, feminismo, indigenismo, medio ambiente. Yo estoy con todos esos asuntos en mi voto, pero el arte no puede tener esa prescripción, tiene que decirnos algo nuevo. Entonces, ojo, claro con eso, hay que seguir haciendo lo que uno siente que tiene que hacer, porque también eso crea comunidad, por ejemplo, ¿no? Crea grupos en los que uno se reúne, en donde se comenta la realidad de manera obliterada, no literal, ¿no es cierto?, de manera indirecta, y eso todo es parte de, digamos, no sé cómo llamarla, pero como el caudal de la producción cultural que no cesa y que en el fondo nos salpica todo el rato, ¿no? Hasta para miramos un cuadro y lo asociamos a un libro que leímos, escuchamos a un artista hablar y lo asociamos a una idea que nosotros también tuvimos. No, eso no se puede apagar y no creo que se apague, fíjate, nunca. Me puse como... Pero te voy a citar, una altura dada, habla de la altura moral que muchas veces se sostiene en el arte o que los artistas creen que tienen y que es verdad. O sea, no todos, es un no poco tema. verdad. Pero hay una mirada, entonces aquí se sostiene una altura dada por cierta... No, que son de lejos, se me caen los de cerca. Una altura dada por la fe en el espíritu humano. Y al final un poco es eso, o sea, también es explorando, no todo solamente lo material, no me refiero a dinero ni a los clichés de eso, sí, sino... Sí, como... tantear, o sea... Sí, es que esta idea del espíritu es como estas grandes preguntas filosóficas, ¿qué es? No tengo idea. Pero hay algo del espíritu cuando uno lee un poema en conjunto de la Rosaleta y Muñoz cuando estábamos el otro día en el taller y leo yo La Flor de la Dicha. Vamos a leer este poema para ver cómo funciona y las etapas que tiene, así técnicamente. Pero se produjo un silencio, a mí se me paran los pelos, lo he leído 100 veces, ¿no? Pero es un poema precioso, diríamos, no lo ando leyendo acá. Pero se produce un silencio de misa. Y estamos todos diciendo, ¡oh, qué lindo! Claro, sí, como empieza la idea de la eternidad, de la belleza que está en lo que está, que es fugaz, de la importancia del artista que lo fija, una serie de ideas que... Eso es espíritu, o sea, es como absolutamente la hora de la comunión. Estamos. Y no tenemos que ser creyentes, son totalmente diversos ideológicamente, pero esa comunidad sostiene y hace pensar y dice, ya, hay algo que vale la pena y no nos convertimos en unos cínicos. No nos convertimos en unos hipócritas que estamos dispuestos a cualquier cosa, ¿no es cierto? Y que da lo mismo que hay una toma con 7.000 familias ahí en San Antonio, que 3.000 sean niños, y ¿qué importa? Son unos frescos, está lleno porque los rotos son frescos y se toman los lugares. No perdemos ese no decimos, no, calma, que nos conmovemos, nos empatizamos, hay comunicación. Eso es el espíritu y el arte es una forma religiosa de comunicación, totalmente. No perdemos el sentido de base, digamos, del humano y de la empatía con lo humano, yo creo. ¿Preguntas? Han tenido éxito. Sí, podríamos abrir un programa. Sí. Súper engrupido. Hola, buenas tardes. Mi pregunta va relacionada igual a la actualidad y al devenir tecnológico que existe, porque mucha gente afirma hoy en día que por ciertas cosas que salen de arte, que están hechas artificialmente, el arte está muriendo o finalmente la tecnología va a acabar con él. Yo pienso que no es así, el arte siempre va a seguir vivo porque es algo casi intrínseco al ser humano. Pero como personas que quizás queremos explorar nuestro proceso creativo, podemos como enfrentarnos a esto quizás de una manera un poco más... como dirigir nuestro proceso creativo para que esto no nos afecte, porque muchas veces, al menos a mí me pasa que no sé, a veces quiero escribir algo, lo escribo en las notas y qué sé yo, y queda por ahí tirado y no lo vuelvo a ver. ¿Cómo se puede enfrentar esto? O sea, yo creo que tienes toda la razón, que hay un riesgo en eso, pero también tienes toda la razón en decir que el arte es profundamente humano, eso es lo loco. Entonces ninguna inteligencia, todo lo que la inteligencia artificial, por ejemplo, hace, solo lo hace en base a cosas que ya están. Eso es importante recordar, ¿no? Y se nota también, ¿no? Y todo lo que es el arte, las obras de arte, son cosas que no existían antes. Eso es una definición bonita de obra de arte. Algo que no existía antes arrojado al mundo,
de pronto, nuevo, original, tiene algo medio creacionista, ¿no? Entonces, eso no va a ser reemplazado, creo yo. Pero sí existe el riesgo de que también en una posición ideológica que tenemos los lectores, nos aburramos de leer cosas como difíciles, que nos supongan que nos irriten, que nos cuesten entender, y mejor sea estar scrolleando y leyendo las 3-4 líneas, ¿no es cierto?, de qué pasa, no me pasa a mí, todo el rato no les va a pasar a ustedes, digamos. Entonces, esa es una lucha que hay que dar, ¿eh? Y ahí yo digo que hay que, hermanos, salgan a predicar la palabra literaria. O sea, de verdad, fundemos esa iglesia, porque no es normal que digan, no, es que esta cosa que se dice como que en los colegios se da de leer y son puros, es tan poco atractivo los poemas que ponen y las lecturas que ponen son tan... ¿Y quién te dijo que tenía que ser atractivo y que era pasarlo bien leer literatura y en ramo de lenguaje? Tiene que como, ¿me entiendes? Como que me da rabia, como léete el Residencia en la Tierra de Neruda, no se entiende nada, no es como las odas, es una cuestión rarísima, está hablando de fantasmas, de buques, es oscuro, es una poesía parece experimental, así como el Residencia en la Tierra, que es un libro temprano de Neruda. Como me da rabia, como que entonces, que si los escritores fueran más entretenidos, ¿no? Y dijeran, explicaran las cosas y no hablaran tan en raro. Admito que hay escritores que escriben y hablan y se comportan en raro de puro poseros también que son, porque mientras más raro es como el traje nuevo del emperador. Nadie quiere decir que en realidad va en pelota, pero no, ¡ay, mira qué lindo! No, como nadie se atreve a decir, no entiendo nada, ¿qué está diciendo? ¿Me lo puede explicar un poco? O dígame cómo trabaja, no sé. Estoy de acuerdo con eso también. Hay una suspicacia natural hacia el arte de ser snob, en el fondo, ¿no? Y snob es una palabra interesante porque quiere decir falso, en el supuesto de que hay algo verdadero. Pero yo creo que hay que combatir también un poquito el facilismo. O sea, siempre hay de nuevo la tensión. ¿Por qué tenemos que esperar textos que sean fáciles? ¿Por qué no machácale con o sea, uno lee cosas, o sea, lo que tú decías, sin entender nada. Uno lee sin entender. Yo leí a los 15, 16 años, de posera que era, a Rimbaud, La temporada en el infierno, las iluminaciones, son así, 50, 60, 70 páginas, esos 3 libros. Y La carta al vidente. No entendía nada de nada, pero algo me fascinaba. Y de repente una frase por ahí caía y me gustaba y decía, la mano que escribes como la mano que ara, pum, me hacía algo sentido. Ese verso nada más. Y seguía leyendo. No entendía nada. Después cuando leí El barco ebrio, menos. Pero ¿por qué tiene que ser como entretenido? Como me da rabia, francamente, como tiene que ser delicioso, como quien se tiende en una playa a tomar sol y después a pegarse un chapuzón tomando una limonada. No, o sea, no, pues. Dios no es, para los creyentes, no es fácil ni entretenido, es un misterio, no está, no habla, no está en ninguna parte, no sabemos, tenemos miedo hasta el final de nuestros días de si existe algo así como, no es entretenido, no es fácil, es básicamente un problema, básicamente un enigma. El arte también lo es, pero por eso me asusta en esa parte, digamos, el facilismo que se espera de la lectura y de la, ¿no? Es parecido al problema, digamos, teológico de la fe, muy parecido, creo yo. ¿Alguien más? En tiempos duros me he puesto cada vez más religiosa. Hay que aferrarse a algo. Sí, pues, sí, pero broma. Mi pregunta es bien cortita y bien simple, que es como tú desde afuera llegando a Concepción, ¿cómo ves la producción literaria en Concepción? A propósito de lo que va a pasar mañana con Thomas Harris, con el Alexis Figueroa, toda esa gente, y cómo va a afectar también en tu literatura la experiencia y la vivencia de Concepción, como le pasó también a la Rosa Betis cuando hizo la residencia acá en Conce. Eso. Bonita la pregunta. O sea, tiene que afectarme porque tengo que producir un libro sobre esta experiencia, es parte contractualmente de los compromisos que uno adquiere como poeta residente. Así que sí o sí tendrá que afectarme. ¿Cómo la veo? Puro impresionismo de momento. He estado leyendo harto. Empecé cuando llegué leyendo, por ejemplo, este libro de esta investigadora francesa o belga sobre los encuentros que organizaba Gonzalo Rojas, que ya me parece una referencia increíble. ¿Se acuerdan de esa autora? En la Pinacoteca pillé el libro al tiro. Badu, exactamente. Gracias, Jesús. Alta Jesús, gracias. Exacto, ella. Eso es muy interesante
ese momento sesentero, si ustedes quieren, fines 58, 62, en ese momento medio sesentero, en donde era impresionante lo que pasaba acá, ¿no? Y la capacidad de gestión que tuvo Gonzalo Rojas a propósito, y la visión de las autoridades locales también, ¿no? No, seguramente no iban a todas las charlas, ni vieron peleando a la Violeta Parra con no sé quién, o en los bares los botellazos y los romances y todas esas cosas que es como la infrahistoria de todo eso, pero pasaron cosas y me imagino que eso reverbera y queda en la memoria cultural de una ciudad, de todos modos, así como también queda, ¿no es cierto?, las Vírgenes en Sol en Cabaret de Alexis Figueroa, o queda Chipango de Tomás Harry, es parte del relato sobre el territorio. O sea, yo conozco más Concepción por sus escritores que por físicamente, eso es muy lindo, que es una tesis que sostengo también en La Voz de Lejos, que no existe algo así como el espacio en sí mismo, sino que el espacio producido estéticamente por sus artistas, que es una tesis media provocadora. Con la Rosabetti hemos peleado muchas veces por eso, peleado intelectualmente, discutido. No, nunca botellazos, muy señoras las dos ahí, más bien, pero sí con una copa de vino. Y entonces yo creo que hay, o sea, ¿cómo la veo ahora? No me atrevería a dar ningún juicio. Me acuerdo que la primera noche que salí sola a comer algo, el departamento donde estaba alojando me fueron a dejar, no había nada todavía, tuve que salir. Inmediatamente aparece un joven de Isla Mocha, y yo creo que eras tú. Y inmediatamente me vendió una revista, después un libro. Después me dio gusto porque a las 2 semanas yo estaba reclamando con una amiga como, oye, no pasa nada, nadie me invita a salir, no conozco mucha gente en Concepción. Estaba con una amiga de visita y pasa otro joven, no eras tú, y me dice como, hola, así como ya, como que no me ofreció la revista porque ya me conocía, y me dijo, ay, te conoce la gente. Era, por supuesto era una casualidad y una exageración, pero uno empieza como es loco, empieza como a vivir el lugar y te empiezan a reconocer la gente, te empiezan a invitar. Entonces, tengo muchas expectativas sobre esa investigación que tengo que terminar de dar sobre lo local, que tiene que ver con eso, con Mocha, perdón, le puse Isla Mocha. Mocha se llama, ¿no es cierto? Mocha, con la editorial, con lo que pasa, por ejemplo, en Lota, en la imprenta de Darwin Rodríguez padre y Darwin Rodríguez hijo, que ya me enteré de esa historia, ir a conocer, digamos, el testimonio que aún queda de Alfonso Alcalde, un escritor rarísimo, que termina muriendo, ¿no es cierto?, aquí en Lota, puse en Tomé, quise decir, en Tomé, sí. No me atrevo a decir nada, pero es tan inmenso y mucho más que Valdivia, como la geografía misma de este lugar, que para mí es una locura. O sea, estuve el sábado en Laraquete, el domingo, así turisteando, ¿no? Salgo mucho. El domingo estuve en Boca Sur, que es una locura de espacio también, una cosa como una película de Mad Max un poco, ¿no? Como esas tomas ahí. Sí, es que lo digo con respeto, pero es un poco eso, ¿no? Como, y luego ese lugar rarísimo que tiene, donde termina la playa larga y está esa especie de, parece resort, pero son departamentos, ese contraste, es una locura. Y ese límite que impone ahí el río, y luego está, ¿no es cierto?, la desembocadura del río Biobío, al otro lado todo nice, unos camping lindos y un museo. Y es como que el río Biobío, como decían los historiadores y los sociólogos, era el límite de Chile, donde estaba poco menos que civilización y barbarie, ¿no? Un poco, estoy inventando la expresión, pero para que se me entienda. Entonces, todo eso, como que no me atrevo a decir nada. Pero yo me imagino que hay escritores en todos esos lados y están recogiendo eso. Tengo la mejor impresión y la mejor sospecha de la diversidad y la heterogeneidad, y la nada de romantización, y eso me interesa mucho. Y ya creo que el libro de Leo Sangüesa es un aporte en ese sentido. Pero no me las voy a jugar todavía, nombres ni nada. Ahora te reconocí. Antonia, sí. Considerando sí. la hora que tú tienes que sí. actividad en Los Ángeles, tengo que y que nuestros estudiantes también tienen que ir a otras actividades académicas, sí. a su prepráctica, vamos a dar por finalizada esta extraordinaria conversación con un aplauso. Gracias a ustedes. En nombre del Departamento de Comunicación Social de toda nuestra comunidad, nuestros alumnos, profesores que tenemos pero no, se pasaron. No era necesario. Pero por supuesto. Era parte de mis obligaciones. Muchas gracias. Mira la cámara. Gracias, María Paz. Muy linda la gestión que hiciste. Tú. Gracias a ti. Gracias, chiquillos. Gracias, Juan Manuel, por la... Gracias a ti, y al Antonia. profesor Rodrigo Pincheira por estar también. Y las preguntas. Muchas gracias.